Bien, ahora sí, lo llevamos al tema central del programa de hoy. Vamos a tratar de entender un poco a Medio Oriente, y en especial Arabia Saudí. Para eso invitamos a Galeb Moussa, que es un periodista que está especializado en Medio Oriente y nos va a ayudar a entender el contexto de lo que pasa en esta región. Pero antes de llevar con él, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. Si bien entre Estados Unidos, Europa y Arabia Saudita las ventas de armas siguen siendo multimillonarias y las relaciones financieras muy importantes, la participación del régimen saudí en la propagación planetaria del wahabismo, versión radical del Islam y componente fundamental de la locura mortífera yihadista, comienza poco a poco a generar una desconfianza creciente del bloque occidental, agravada a partir de la presencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. De esta manera, las relaciones internacionales entre los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudita registran un deterioro muy importante, símbolo de una profunda evolución de geopolítica en la región de Medio Oriente. La alianza entre Arabia Saudita y Estados Unidos data al menos de 1945, fecha del famoso Pacto Quincy. El 14 de febrero de 1945, a su regreso de la cumbre de Yalta, tras haberse reunido para repartirse el mundo con el primer ministro británico Churchill y el máximo dirigente de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin, el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt se encontró con el rey de Arabia Saudí, Ibn Saud, a bordo del crucero Quincy. Tras varias horas de discusión, firmaron el llamado Pacto de Quincy, que contiene una serie de acuerdos entre los cuales Estados Unidos le otorga una protección incondicional a Arabia Saudita. A cambio de ello, los saudíes se comprometen a garantizar el aprovisionamiento energético de la superpotencia norteamericana. En la época de la Guerra Fría, el rol de Arabia Saudita como aliado estratégico no dejaba duda alguna. Fue, por ejemplo, el país que más combatientes proveyó para luchar contra la Unión Soviética en la época en que ésta se encontraba empantanada en Afganistán. Pero hoy, esta alianza comienza a tener varios puntos ríspidos, entre los que podemos enunciar los siguientes. De los 19 terroristas implicados en el atentado del 11 de septiembre, 15 eran de nacionalidad saudí. Los prisioneros saudíes son los más numerosos en la base militar estadounidense de Guantánamo. Con 2.500 combatientes, Arabia Saudita es el país que más material humano aporta al Daesh o Estado Islámico en Irak y Siria durante 2016. Frente a este doble juego, no es de extrañar que Occidente, en su mayoría, se replantee cada vez más seguido ¿qué tipo de aliado estratégico representan verdaderamente los saudíes para ellos? Para darse una idea de cómo están cambiando las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos, en el 2016, el conocido diario New York Times le pedía al entonces presidente Barack Obama dejar de ser cómplice de las atrocidades cometidas por Arabia Saudita en el conflicto de Yemen. En el segundo semestre del mismo año, el Congreso estadounidense, uno de los pilares de la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita, aprobaba una ley de excepción autorizando a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre de 2001 a perseguir en la justicia al gobierno saudí debido al hecho ya mencionado de que 15 de los 19 terroristas implicados en el atentado eran de nacionalidad saudí. Para la aprobación de esta ley, ha sido fundamental la desclasificación por parte de Barack Obama de 28 páginas secretas de un informe post-atentado que señalaba la pista saudí en el atentado del 11 de septiembre y que su predecesor, George Bush, había censurado a la opinión pública. Siempre durante 2016, Estados Unidos hizo pública su deuda con Arabia Saudita por primera vez en 40 años. 117.000 millones de dólares, prueba del fuerte vínculo político-económico que siempre ha unido a estos dos países. Galeb, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Un placer recibirte nuevamente, ¿eh? El placer es mío. La verdad que siempre es un gusto estar acá con ustedes porque se desarrollan temas que son, la verdad, muy importantes, muy interesantes. Yo estuve
tratando el tema de la ventana de Overton, algo que en realidad la gente que lo pudo ver le abrió muchísimo la cabeza, ¿no? Y dio mucho que hablar, por lo menos. Esta es la intención y eso está muy bueno. Sobre eso también creo que va a ser la primera pregunta, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos una mirada de Medio Oriente a través de la mirada del Occidente. Y me gustaría que nos pusiera un poco en contexto histórico qué es lo que está sucediendo en esta región. En el contexto histórico de lo que está sucediendo en esta región, primero vamos a tratar de definir algo. Yo siempre hago la misma recomendación. Cuando se traten de temas, en este caso de Medio Oriente, lo preferible es que se consulten a las fuentes o a las fuentes originales o a quienes están relacionados o a quienes tienen algo que ver con el Medio Oriente. Estamos cansados realmente de los islamólogos, de los orientalistas, entre comillas, porque, claro, no está mal, ellos lo ven con sus propios ojos, pero hay un problema básico: no conocen la idiosincrasia, no conocen la costumbre, no conocen el pensamiento, porque, por ejemplo, en la cuestión del idioma, cuando uno está expresando algo en lengua árabe, no solo está expresando un vocablo ni una frase hablada, sino también un pensamiento. Entonces esas cosas no se comprenden y las cosas resultan siendo al revés o funcionales también si persiguen algún tipo de interés. Arabia Saudí es el tema. Sí. Yo nunca vi un país con apellido y este país desde principios del siglo XX le han puesto apellido. Esto es como si fuese ahora que Venezuela se llama Venezuela Chávez. Es algo que no se puede comprender, porque no es de Chávez Venezuela, es del pueblo venezolano. Sí. Muy claro. ¿Qué ha pasado? Nunca había pensado en este modo. Claro, es Saudí interesante. viene por la Casa Real. Claro, que no es una casa real, en realidad es una banda de beduinos que los ha colocado el Imperio Británico en el poder, desplazando a quien era entonces el jefe de los clanes ahí en la península arábiga, en el Hijaz, como se pronuncia realmente, que era el Sharif Hussein, el noble Hussein, el abuelo de quien fuera el rey Hussein de Jordania, descendientes del profeta. Es el mismo noble Hussein a quien el Imperio Británico le ofreció que lo ayude para pelear contra el Imperio Otomano. El Imperio Otomano era quien regía toda esa región desde el año 800 aproximadamente, 700 en adelante. Después se desarrollaron las cruzadas, pero bueno, lo que ellos hablan del Imperio Islámico, que no fue ningún imperio, sino que fue la expansión del Islam, y no fue por la espada. En algunos lugares sí hubo combate, pero en la mayor parte fue por una cuestión cultural, por una cuestión que se fue desarrollando incluso hasta por el comercio, como han llegado a la península de Xinhua en China. Y la expansión del Islam llegó hasta España, hasta la península ibérica, hasta Sicilia, hasta el sur de Italia. Todas esas tierras estaban dominadas por el Imperio Otomano. Entonces, llegada la Primera Guerra Mundial, estallada la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico le pide al Sharif Hussein que lo ayude a pelear contra los otomanos, pero al mismo tiempo negociaba con los sionistas un hogar nacional judío en Palestina. La cuestión es que el Sharif Hussein fue desplazado de su jefatura del Hijaz, porque cada lugar tenía su gobernador, ¿no? Sí. Y pusieron en su lugar a el clan Saud. Y a partir de allí, esta semilla implantada por el Imperio Británico para que siga obedeciendo sus órdenes, sabiendo las riquezas petrolíferas que había en el lugar, se fueron expandiendo y desarrollando y creciendo como familia y convirtiéndose en una casa, entre comillas, real, que es invitada por otras casas reales alrededor del mundo, a los casamientos, a las fiestas y todo ese tipo de cosas. Sí, para validar lo que había pasado. Claro. Vos me decías, lo charlábamos fuera de cámara, que es creíble la sospecha de que están relacionados con el judaísmo. Tienen origen judío, sí. Así hay muchos documentos que hablan de eso.
no es de extrañar. A ver, en la península arábiga había muchas tribus judías que vivían en la época contemporánea con el profeta. No es de extrañar. Ahora ellos dicen profesar el Islam, pero ¿qué Islam están profesando? Bueno, ahí vamos a uno de los temas que vos mencionabas, que era el tema del wahabismo, que en Occidente se lo pone como una versión radical del Islam, y vos me decís, eso no es el Islam. No, eso no es Islam. Es decir, no podemos hablar de una versión radical de algo que no es. En ¿Qué realidad, es el wahabismo? El wahabismo es una metodología implantada en el siglo XVIII. Eso es lo que es del siglo XVIII, el wahabismo. Implantado ya en el siglo XVIII, una deformación del Islam, una lectura literalista y extremista, puntillosa, sin ningún tipo de interpretación del tipo que quieras. Ya puede ser exotérica o esotérica, estamos hablando de la práctica en sí misma o de la profundidad de lo que el Corán transmite, por ejemplo, o de lo que el profeta ha transmitido también, sino que es una desviación. Y se ha creado ex profeso para poder dominar a las masas mediante esta doctrina, que es una herejía en realidad. Lamentablemente, esta doctrina se fue expandiendo gracias al poder económico de Arabia. Yo me resisto a llamarla Arabia Saudita, ¿viste? Todavía yo, ¿Cuál sería la denominación ideal según tu...? Es Arabia, el Hijaz, la península arábiga. Ese es el nombre. El nombre es Arabia. ¿Pero este sentimiento es personal? Esto es personal. No es solo personal. En realidad es personal y lo comparte muchísima más gente. Hay otro problema. Ellos se autodenominan custodios de los lugares santos del Islam, que son la Meca y Medina. La Meca donde nació el profeta y donde se construyó la primera casa para Dios, donde está el Kaaba, y Medina, que es la ciudad santa del Islam donde el profeta se asentó luego de ser perseguido por los quraishitas, que eran los comerciantes de la Meca. Pero el Islam pertenece a los musulmanes, no pertenece a este país, ni a esta monarquía. Sin embargo, mediante los lugares santos extorsionan al resto de los países islámicos con la cuestión de entregar visas para la peregrinación anual, te entrego o no te entrego, te trato bien o no te trato bien. Entonces, con eso van extorsionando. Pero la Meca y Medina pertenece a todos los musulmanes y debe ser regido por un Consejo Islámico Mundial. Una pregunta, perdón, Marce, esta pregunta viene de Brasil. En realidad no es una pregunta, sino un cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué solo se permite visitar a la Meca a los musulmanes? Bien. Porque, perdón que te interrumpa, porque en Brasil hay como un recrudecimiento que lo he notado actualmente. De la homofobia. Claro. Impulsado desde ciertos sectores del evangelismo, los que venían de los telepredicadores de los 70, bueno, sus descendientes. Vamos a hablar claro, ¿no? Sí, no, es Islam terrorismo, es la maldición, es la cosa, o sea, he tenido grandes discusiones en un grupo familiar. Un video donde detenían a un pobre, eran 2 o 3 que estaban vestidos con ropas que parecían árabes, en una estación de ómnibus, seguro. Y ya lo habían puesto como que iban a hacer un atentado en una ciudad del interior de San Pablo. Claro. Con las bombas en el bolso. No, una cosa, era grotesco ya. Pero sin embargo mucha gente lo tomó en serio. Pero yo quiero responder la pregunta de Ivonne, porque es muy importante, porque es una pregunta que también me han hecho. Yo pregunto nada más, ¿para qué quiere ir la gente que no es musulmana a la Meca? Entonces sería como una curiosidad turística. Y no es un lugar turístico, es un lugar sagrado y de peregrinación. Pero ¿se puede hacerse musulmán? Por ejemplo, te voy a... ¿Se puede hacerse musulmán? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, y si alguien quiere visitar a la Meca porque por una cuestión de espiritualidad, de búsqueda de algo... Si siendo musulmán no puedes entrar. O sea, primero lo tenés que... Exactamente, hacer. pero yo voy a explicar por qué. Por ejemplo, el propio musulmán no puede sacar de la Meca ni siquiera una piedra.
un pequeño nada. Canto rodado no lo podés quitar, no lo podés sacar, no te lo podés llevar. Lo recuerdo porque yo hice la peregrinación. Y obviamente, bueno... Cumpliste el sueño. Sí, cumplí con lo que Dios me ordenó una vez en la vida. Y cuando uno hace la circunvalación y cuando uno va caminando, se lastima los pies. Pero si el pie te sangra y la sangre cae en el piso del santuario, lo estás impurificando. Yo casi más me ligo una paliza. ¿Qué estás haciendo? Bueno, no pasa nada, ¿no? Sí. Me agarró un hermano, me limpió, me vendó el pie y seguí haciendo la peregrinación como debía, pero esas son las cuestiones fundamentales. El tema de que los lugares se impurifiquen. Es una cuestión de fe. Es una cuestión Es que lo de que pasa fe. es que esto es muy difícil cuando vos tenés un occidente que proclama como un valor absoluto el laicismo. Y se desprecia todo lo que sea religioso. Entonces llegamos a un punto de incomprensión de por qué yo no puedo ir a sacarme una foto en un lugar turístico porque vos me sigues sagrado. Claro. Yo creo que básicamente terminamos en ese problema de raíz. Y seguro, yo digo, y esto que no se tome de ninguna manera ofensiva, ¿cualquiera puede entrar a una sinagoga acá en Argentina? Yo pregunto eso. Una sinagoga, no sé. ¿A una iglesia? Sí. Sí, pero una sinagoga, por ejemplo. No, que yo sepa. Yo no es porque tenga que ver con los judíos o no, No, sino no, que sí. toman sus precauciones. Es decir, si te conocen, si tomás ciertos recaudos, que si te pones la kipá y qué sé yo, y después de bastante verificación, podrías entrar. Ahora, ¿cómo se hace en la Meca, donde peregrinan al año 3, 4, 5 millones de personas al mismo tiempo? Claro, no es un tema religioso en sí, es más un tema administrativo, político, como poder regular, por ejemplo, la llegada de millones de personas. Cuando yo fui, yo tuve que comprar aquí en la Argentina no solo el pasaje de ida y vuelta, sino también los tickets, los vouchers de traslado desde el aeropuerto a la ciudad de la Meca, ida y vuelta. Tuve que comprar lo que es el alojamiento y lo que es la comida. Sí, yo leí las condiciones es decir, para ir a la Meca. Vos de acá te vas preparado con todo. Si no es que vos llegás y buscas un hotel, y buscas... No. De acá ya te vas con el hotel, ya estás registrado, está todo súper controlado eso. Yendo ahora nuevamente al tema más político. Vos también me comentabas que no estabas de acuerdo con el tema de que se indique que los autores del atentado eran... el atentado del 11S. Del 11S eran árabes, saudíes. Creo que todos estamos de acuerdo en que eso indudablemente se hizo, al menos con la colaboración de la inteligencia estadounidense, si no, no pudo haber sido. Pero más allá de ese tema, vos pones en duda también que esos 19 personas hayan sido los que realmente lo hicieron. Sabemos que fue sospechoso hasta cómo aparecieron los pasaportes en el medio de la nada. A ver, la experiencia indica que en donde hay un atentado, lo primero que hacen es acusar a los árabes o a los musulmanes y siempre estos tontuelos se olvidan un pasaporte y un Corán. Sí. No sé cómo hacen, pero ellos van a hacer un operativo de alta peligrosidad y llevan el Corán abajo del brazo y un pasaporte para olvidarse. Sí. Lo único que yo sé es que encontraron 19 árabes en los aeropuertos para tomar aviones. Sí. 15 de ellos eran saudíes. Yo no sé con certeza si ellos fueron los autores. Y si fueron los autores, no creo que hayan sido ellos solos los causantes. Sí, eso. Podrían ser los causantes materiales, pero los causantes intelectuales hay que buscarlos dentro de la política norteamericana. Inclusive materialmente hemos tenido programas tratando el 11S y no cierra de ninguna manera. Exactamente, no cierra de ninguna manera. A mí que no me vengan a mentir de que un tipo entrenando 6 meses cómo pilotar un avión, va a hacer esas maniobras hermosas que hicieron. Y la del Pentágono es hermosas en el sentido de la pirueta, ¿no? Y qué sé yo, y estrellarse contra las Torres Gemelas. Avión en el Pentágono no hubo. ¿Dónde está
la secuela de las alas. Sí, no están. no se encontraron restos y de hecho es imposible para un avión poder hacer esa maniobra, por ejemplo, un avión civil, Claro. por más que se ha experimentado el piloto. Seguro. Y luego tenemos las implosiones dentro de las Torres Gemelas, ¿no? La Torre 7 se cae sola. Sí. Imagínatelo. Sí, Horas sí, se después. habló mucho de este tema, se habló de la... de Pero los si vamos a la documentos. conclusión también Sí. de algo así, supongamos que sí, que han tenido algo que ver. ¿Por qué invadieron Afganistán e Irak? ¿Por qué no invadieron Arabia Saudita? Eso es lo que yo me pregunto. Si 15 de ellos eran... ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta es que es su aliado fundamental. Hoy Estados Unidos le debe 117.000 millones de dólares a Arabia Saudita. Sí, en el 2016 Entonces- se dijo que era la tenencia de bonos. Claro, de pero hay Estados otro Unidos en problema, Arabia. hay otro problema. Estados Unidos pudo pisar tierra islámica, tierra árabe, y poner sus bases, que es en esta misma península arábiga, por la cual Arabia Saudita debe erogar 100.000 millones de dólares anuales para pagar los gastos de mantenimiento, porque los muy cobardes lo que hacen es escudarse detrás de los norteamericanos para protegerse de los ataques que puedan recibir de sus vecinos árabes. Arabia Saudita hace añares que tiene bajo su bota al Yemen, por ejemplo. Y hoy está demostrando la crueldad que tiene con todos los bombardeos que han estado haciendo en Yemen y la destrucción y el desastre civil humanitario que están dejando. Hace poquito hablamos sobre el tema de Yemen, que es un conflicto olvidado por los medios de comunicación, porque nadie habla. Está siendo ignorado. Ignorado. Está siendo ignorado. Bueno, los tengo que llevar a un pequeño corte. Seguimos lo que vos quieras. Sí, llegamos Ya terminamos, así es. Pasa muy rápido. Lo que pasa es que cuando son temas tan interesantes parece que volara más. Y coincido, no quiero hable de irme. volar. Y coincido en lo que vos decís, que uno siempre, por más que escuche otras versiones de grandes investigadores occidentales, siempre está bueno buscar alguien, una fuente oficial, Es que para lo que más, te den yo al creo que menos lo las más dos versiones. importante es entender los patrones culturales. Porque esto también me pasa con el tema de los chinos, por ejemplo. Entender el pensamiento de los chinos o los propios rusos. Es difícil si te lo dice un occidental, porque está visto a través de otra óptica que ya deforma el pensamiento original. Seguro. Muy bien, ahora seguimos. Los llevo a un pequeñísimo corte, enseguida estamos de regreso.